Busquemos, hermanos, en nuestras Biblias el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, pues estaremos leyendo del referido capítulo desde el versículo 13 hasta el versículo 21, ya que de esta porción de la palabra de Dios estaré predicando bajo el título Un hombre insensato. Leemos la palabra de Dios en Lucas 12, desde el verso 13 en adelante, y dice de la siguiente manera: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor sea edificándonos por medio de su palabra. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, dice allí Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. Y ciertamente, mis hermanos, cuando uno observa con detenimiento la historia de la humanidad desde la caída del hombre o desde la entrada del pecado al mundo hasta nuestros días, yo creo que nosotros podemos concluir, al igual que Salomón, que ciertamente no hay nada nuevo debajo del sol. Pues los pecados siguen siendo los mismos pecados de siempre, con la diferencia de que ahora se cometen por otros métodos y con otros autores. Pero los pecados siguen siendo los mismos de siempre. De hecho, en la narrativa bíblica que acabamos de leer en Lucas 12, hace apenas unos minutos, nosotros podemos evidenciar que después que Cristo ha estado predicando, llevando un mensaje, Cristo observó o se vio en la necesidad de tener que enseñar o advertir por medio de una parábola sobre las consecuencias funestas que arrastra el pecado de avaricia. Dicho y sea de paso, este pecado es uno de los males de nuestros días, la avaricia. Por la avaricia la gente está dispuesta a matar, por la avaricia la gente está dispuesta a robar, por la avaricia la gente está dispuesta a rechazar los principios éticos cristianos con tal de adquirir posesiones. La avaricia sigue siendo un pecado, un mal funesto para nuestros días. Y ya hemos dicho con anterioridad que los pecados de la raza humana han sido lo mismo desde que entró el pecado al mundo.
Lo único, y vuelvo a enfatizar, que cambia es el método y los actores. Vemos que en los tiempos de Jesús, mientras él predicaba este sermón, una persona se levantó dentro de la multitud, y eso es precisamente lo que quiero ver o que veamos en primer lugar, el contexto en que se origina esta parábola. Vamos a ver como primer punto del sermón el contexto en que se origina esta parábola. El versículo 13 dice: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Como era habitual, mis hermanos, en el ministerio terrenal de Jesucristo, nuestro Señor, era muy común que la multitud le siguiera. Era muy común ver a la multitud aglutinada, agrupada, para escuchar la predicación o las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en este texto vemos una multitud que está escuchando la predicación, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que viene hablando, por supuesto, predicando acerca de las cosas que trascienden, no acerca de las cosas temporales, pasajeras de este mundo. No, Cristo está predicando acerca de las cosas que tienen repercusiones para vida eterna, hablando acerca del reino de Dios y su justicia, hablando acerca de la salvación de las almas. Y para muestra de el contexto en que se origina esta parábola, permítanme leer los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo 12. Dice: el Señor Jesucristo, pues como siempre, desde la caída del hombre, ha habido una oposición al Evangelio de Cristo, ha habido una oposición al reino de Dios y su justicia, y las personas hostiles al Evangelio de aquella época amenazaban con matar, inclusive si le fuera posible, a todos aquellos que promovieran el Evangelio de Jesucristo. Recordemos que en una ocasión 2 de los discípulos fueron llevados al Sanedrín, es decir, a ese concilio que dirigía la vida religiosa de Israel, y le dijeron que les prohibían de manera categórica que se siga predicando en el nombre de Cristo. A lo que ellos respondieron: bueno, si ustedes quieren, mátennos, pero nosotros vamos a seguir predicando de Cristo. Posiblemente estos discípulos recordaban parte de este sermón de Lucas capítulo 12, donde Cristo dice en los versículos 4 y 5 de la siguiente manera: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Posiblemente ese sermón le llegó a su memoria cuando estaban siendo amenazados de muerte si seguían predicando en el nombre de Cristo. Lo interesante es, o lo funesto es, que dentro de esa predicación se levanta uno de la multitud para hacerle una petición al Señor, y es que el Señor sirviera de intermediario
con una relación, una disputa que él tenía de una heredad con su hermano. Cristo está predicando de cosas que trascienden, de cosas de vida o muerte, y este hombre se levanta para hacer una pregunta totalmente fuera de contexto. Por lo que podemos concluir que este hombre estaba allí, pero a este hombre le importaba un comino lo que se estaba predicando. Uno supone que si él iba a hacer una pregunta, debiera hacerla con relación a lo que se está predicando, acerca del reino de Dios y su justicia. ¿Cómo puedo yo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo yo puedo vivir en un mundo malo agradando a Dios? Pero eso no fue lo que él preguntó. Él preguntó, o él solicitó, que Cristo sea el intermediario para resolver una disputa que éste tenía de una herencia con su hermano. Y era común para los tiempos de Cristo que los rabinos o los maestros fueran las personas que intercedieran por su posición de autoridad para mediar o para regular cualquier disputa que se tuviese, y en este caso había una con relación a una herencia. Cristo entonces le da la siguiente amonestación o confrontación, pues en el versículo 14 Cristo le responde, mas él le dijo, hombre, ¿y quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Uno pudiera pensar, pero fue que hubo algo pecaminoso en sí mismo en esta petición. En la petición en sí no hubo nada pecaminoso. Sin embargo, Cristo observó, miró más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso Cristo lo confronta públicamente, pues Cristo pudo ver en este hombre un corazón codicioso por las posesiones materiales. Pues, una vez más, hermanos, los pecados siguen siendo lo mismo. En el mundo antiguo, la gente quería tener posesiones porque precisamente el mundo sobreestima, sobrevalora a aquel que tiene posesiones. Todo el mundo quiere estar con el que tiene posesión. Todo el mundo está detrás de aquel que tiene posesiones. El mundo sobrevalora las posesiones materiales. Por eso este mundo enseña o estimula que tú vales por lo que tienes. Pero en Cristo nosotros no valemos por lo que tenemos. Nosotros valemos por lo que somos en Cristo. Hijos de Dios. Ese es nuestro valor, no es lo que tenemos, pero este mundo enseña que mientras más tú tienes, más tú vales. Y vemos a un hombre codicioso, lleno de avaricia, por lo que Cristo lo confronta, diciéndole, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? De ahí que Cristo entonces hace la transición para enseñar contra este pecado, es decir, el pecado de avaricia, y no solamente Cristo entonces se dirige al hombre rico, no. Cristo aprovecha entonces, sabiendo que en el corazón humano este pecado es un pecado que abunda frecuentemente. Cristo aprovecha no solamente para predicar contra este pecado a este hombre, sino a la misma multitud que allí se encontraba. Nota
que Cristo dice en el versículo 15, y les dijo, no dijo y le dijo, no, ya está hablando en plural para toda la multitud, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre había abrazado el estilo de vida del mundo y por eso Cristo tiene que hablar sobre la consecuencia de este pecado. Habiendo entonces puesto en contexto la parábola que Cristo les refirió, pasemos a resaltar ahora el cuerpo o la composición de la parábola. Dicen los versículos 16 a 19, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En el contenido de esta parábola nosotros podemos notar a un granjero que al parecer era un hombre con mucha sagacidad, con mucho talento para el negocio de la agricultura. Pues este hombre había recibido una heredad y la había puesto a producir en demasía, a tal punto que esta heredad había producido mucho. Eso es lo que nos dice el texto. Sus riquezas habían aumentado grandemente debido a su producción, la cual aparentemente le tomó de sorpresa. Aparentemente este hombre no esperaba este incremento, esta enorme bendición de parte del Dios Altísimo, pues dice en el libro de Santiago que toda buena dádiva desciende de lo alto. Es Dios quien bendice. Por lo tanto, este hombre no se esperaba esta enorme bendición y de repente se dice, wow, ¿y qué haré? Porque tengo recursos que ni votando se acaban. Y es ahí que él empieza a meditar en sí mismo. Y debemos hacer una observación aquí, hermanos, que por lo que nos dice el texto, aparentemente sus riquezas no fueron por la vía ilícita. Porque nosotros cuando vemos a nuestros políticos y aún a muchos empresarios de nuestra sociedad, no pasan la prueba de cómo justificar su riqueza. No hay manera de que puedan pasar la prueba de que justifiquen su riqueza. De manera que no creo que sea el caso de este granjero, pues la palabra dijo que su heredad había producido mucho. Este hombre tenía la sagacidad, este hombre tenía el talento para emprender mucho más allá de los niveles que uno pudiera imaginar su riqueza. Y hay gente así, yo no sé si ustedes conocen, hay gente así, yo conozco gente así, que son gente que tienen talento para los negocios, son gente que emprenden cualquier negocio y tienen esa chispa, tienen la sagacidad, obviamente Dios es quien los bendice, pero tienen ese talento, tienen esa gracia de parte de Dios, y al parecer este hombre tenía o contaba con esta gracia. Generó mucha riqueza basado al trabajo esforzado, basado al trabajo honrado. Este hombre era un fajador.
De manera que Cristo no está confrontando a este hombre por el origen de su fortuna, sino por la avaricia que este hombre tenía en su corazón. Dice él, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Podemos evidenciar un corazón avaricioso porque este hombre nada más pensaba en sí. Él no pensaba cómo él con esas riquezas podía aliviar el hambre del necesitado. Él no pensaba cómo él con todos esos beneficios, esa grande bonanza, podía ser de bendición para expandir el reino de Dios y su justicia en la tierra. Él no pensaba cómo él podía hacerle de bendición inclusive a sus propios jornaleros o trabajadores que eran parte de su maquinaria laboral. Él no pensaba en nada de eso. Y ese es el tipo de pensamiento que tiene un corazón avaricioso. Solamente piensa en sí. No piensa en nadie más. Eso es lo que él está pensando. Su retiro, dice él, fíjate que usa el pronombre posesivo, mis frutos, mis bienes, todo era de él. Él no piensa en nadie más, sino en él. Posiblemente este hombre no tomó en cuenta a Dios, porque el pecado de avaricia nos arrastra a otro pecado. El pecado de avaricia nos arrastra a otros pecados. Mira, ¿qué otro pecado podemos sacar había en el corazón de este hombre en esta parábola? Pues dice que él pensaba dentro de sí. O sea, él está planificando qué es lo que va a hacer con toda esa riqueza, pero en ningún momento nosotros vemos que de este corazón saliera una acción de gracia por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Posiblemente este hombre solamente pensaba en su sagacidad, en sus esfuerzos, como muchos hombres de hoy día y mujeres piensan, que solamente ven sus esfuerzos, no ven a Dios detrás de sus esfuerzos. Por lo tanto, este hombre no tenía un corazón agradecido, no vemos que le haya dado gracias a Dios por la abundante prosperidad que le había concedido. Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En el corazón de este hombre no había cabida para darle el reconocimiento y la debida honra a Dios, porque él estaba lleno de sí mismo. En el corazón de este hombre ingrato tampoco había espacio para reconocer lo que dice Proverbios 21:31, donde dice allí, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es Dios quien bendice, es Dios quien nos da la victoria, independientemente de nuestros esfuerzos. Pero en el corazón de este hombre no había cabida para considerar a Dios, como tampoco había cabida para que este hombre se analizara y viera que él
necesitaba de Dios. Era un hombre autosuficiente. Una persona autosuficiente es una persona que actúa en su dependencia, en sus fuerzas, en su sabiduría. Él no necesita de Dios. Por eso está planificando su futuro inmediato sin consultar a Dios. Parecido a un actor de Hollywood que dijo en una ocasión: yo tengo fama, yo tengo fortuna, tengo popularidad, ¿para qué yo necesito a Dios? Un hombre egocéntrico, autosuficiente, y esta era la mentalidad que tenía este granjero. Lo cierto es, mis hermanos, que el hombre avaricioso solamente piensa en sí mismo, y es lo que evidenciamos en este granjero, donde él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y el 19 dice: y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Es decir, que él era también el que tenía el control de su vida. Muchos bienes para muchos años. No pensaba en la muerte. No pensaba que un día él podía o vendría la muerte por él, y tendría entonces que rendirle cuenta a Dios. Y muchas personas viven en este mundo como si nunca se fueran a morir. Ellos no quieren meditar en la muerte, ellos no quieren pensar en la muerte, pero si hay algo seguro es que la muerte va a tocar a nuestras puertas. Eso es tan seguro como que 2 y 2 son 4. Porque la muerte entró por el pecado. Entonces todos vamos a morir, exceptuando aquellos que vivan cuando Cristo venga por su iglesia. Pero de este mundo nadie sale vivo. Todos vamos a morir. Pero él no pensaba en nada de eso. Yo voy a planificar, tengo mis bienes para muchos años, porque yo tengo el control de la vida. Y hermanos, yo tenía una mentalidad así antes de venir a Cristo. Yo me esforzaba precisamente para tener bienes, para darme la buena vida, para yo retirarme joven. Yo le decía a mi esposo: yo quiero tener un retiro joven, no ya cuando esté todo achacoso, no, un retiro joven que yo pueda disfrutar la vida. Y aclaro, no hay nada malo en que tú disfrutes de los bienes que Dios te ha dado. No hay nada malo. Dios nos da bienes para que los disfrutemos. Lo que pasa es que no es solamente para nuestro deleite, es para que seamos de bendición a otros. Y eso es lo que hace un corazón avaricioso. Él no bendice a nadie. Él está centrado en su avaricia, en sí mismo. Por eso este hombre está escuchando a Cristo hablar de cosas trascendentales, pero él no le está prestando atención. Su mente está en su dinero, en cómo, porque no sabemos cuál era la situación. No sabemos si era que el hermano quería abusar de él, pero sea cual sea la situación, este hombre lo que estaba pendiente en su dinero. Lo que significa que no siempre
dentro de la multitud que escuchaba a Cristo, todos estaban atentos a las cosas que trascienden. No todos siempre estaban atentos a la predicación del Evangelio, no todos siempre estaban atentos a lo que se está enseñando acerca del reino de Dios y su justicia, no todos. Pero eso mismo ocurre dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias no todos están muy interesados en escuchar la predicación de la palabra, no todos están muy interesados en escuchar la predicación del Evangelio, pues es notorio. Uno que se siente aquí, uno se da cuenta de quién le interesa escuchar la palabra de Dios y quién no está en eso. Y no es exclusivo de esta iglesia, de todas las iglesias se da eso. Personas que mientras tú estás predicando, están chateando. No, pues no me importa lo que se esté diciendo ahí. Chateando. Personas que mientras tú estás predicando, están hablando, que se me quema la habichuela, la dejé puesta, no están en esto. En 1100 cosas menos en escuchar lo que trasciende, lo que tiene repercusión para vida eterna. Este hombre no estaba pensando en lo que trasciende. ¿Qué hemos observado hasta este punto, mis hermanos? En primer lugar, hemos visto el contexto en que se originó la parábola. En segundo lugar, hemos visto el cuerpo o la composición de la parábola. Observemos ahora, como nuestro tercer punto, la reflexión final de la parábola. Dicen los versículos 20 y 21, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La muerte le iba a sorprender con muchos planes, y esa misma noche, porque el texto dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Mientras él está planificando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo otro para darme la buena vida, Dios se le dice, necio, pero esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? ¿Quién lo va a disfrutar? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Trayéndolo a nuestro contexto, ¿verdad? Si este granjero rico viviera en nuestra época, posiblemente él estaba planificando darse una vida de risor en risor. Eso va a ser mi vida ahora. O una vida de fiesta en fiesta. Una vida de restaurante en restaurante. Una vida de viajes en viaje. Esa era la vida que él tenía en mente. Y muchos de nuestros días, hombres y mujeres, así es que piensan. La vida de ellos consiste en eso. Por eso, un necio valora lo que este mundo promueve y rechaza lo que Dios promueve. El necio es aquel que valora lo que el mundo promueve y rechaza lo que Dios promueve. Él rechazó el mensaje de Dios, no le interesó para nada. Sin embargo, si quería darse lo que él llama la buena vida del mundo, estaba más centrado en lo terrenal, en lo pasajero, que en cualquier cosa espiritual.
cuando la palabra de Dios dice que como nada hemos traído a este mundo, tampoco nada nos vamos a llevar. Y con esto yo no estoy diciendo que no nos esforcemos para obtener bajo la gracia de Dios, su bendición, cosas que todos necesitamos, porque necesitamos alimento, necesitamos cobijarnos en una casa, necesitamos movernos. Esas son bendiciones de Dios. Y si Dios en su gracia nos concede que también aparte de eso podamos viajar, esas son bendiciones de Dios. Ahora, la vida del hombre no consiste en eso. Eso no es lo que debe mover la vida de nosotros. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Yo sé que estamos en una congregación que no es de un contexto de personas adineradas. Y reconociendo eso, yo no quiero que ninguno aquí vaya a cerrar sus oídos concluyendo, no, esos son para los ricos. Son los ricos que son avariciosos. Mira donde lo dice el texto. Era un hombre rico que estaba con esa avaricia, como decimos nosotros popularmente, con esa angurria. Pero la avaricia no está solamente en el corazón del rico, porque conocemos ricos que no son avariciosos y conocemos pobres que son avariciosos. O sea, la avaricia es una condición del corazón y la tiene tanto el pobre como el rico. O sea, que no cerremos los oídos de que no, los ricos son los que son avariciosos. No, los pobres muchas veces somos aún más avariciosos que los ricos. Porque cuando tú solamente persigues las cosas materiales, eso es avaricia, aunque tú no la tengas, eso es avaricia. Cuando tú solamente piensas en ti mismo con tus recursos materiales, sean muchos o pocos, eso es avaricia. Porque un corazón avaricioso está centrado en sí. Eso es lo que hacía este hombre Avaro. Mis frutos, mis bienes, todo era en sí. Pero el pobre también se esfuerza por sus frutos, sus bienes, aunque no lo tenga. Entonces eso es avaricia. De hecho, yo quisiera citar un texto que nos da una gran enseñanza con relación a que un corazón generoso es generoso independientemente de su condición social. Un corazón generoso sigue siendo generoso independientemente de su condición social. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 8, porque quisiera resaltar algo de algunos hermanos allí. 2 Corintios capítulo 8 dice, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, ese Pablo hablando, pues doy testimonio de que con gran
agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pablo estaba levantando una ofrenda, una colecta para los hermanos que se encontraban en Jerusalén en gran precariedad. Estos hermanos de las iglesias de Macedonia se enteran de la situación, pero eran iglesias pobres, de escasos recursos. Y ellos quieren aportar, y Pablo lo detiene, pero ¿cómo va a ser? No. Dejen eso así, nosotros nos encargamos por otra vía. Y ellos les rogaban, dice el texto, hasta que Pablo acepta la donación de estos hermanos. En el corazón de estos hermanos, su corazón generoso, no había cabida para la avaricia. En el corazón de estos hermanos no estaba la filosofía que muchos de extractos humildes tienen, pero yo estoy de que me den a mí. ¿Cómo yo voy a aportar si yo estoy de que me den a mí? Esta es la filosofía, inclusive dentro del cristiano. No, yo estoy de que me den a mí. Eso estaban de que le dieran a ellos y están aportando. Cuando yo tengo esa mentalidad, yo estoy de que me den a mí, es que yo tengo un corazón avaricioso, porque nada más estoy centrado en mí. Y muchos cristianos se acostumbran a que solamente le den. Ellos no bendicen a nadie, porque están acostumbrados solamente a que le den, con la excusa de que no es que yo estoy de que me den a mí. Esos hermanos estaban de que le dieran a ellos y ellos están aportando para los santos, porque en su corazón no había avaricia. Hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios, no yo. De manera que no podemos estar con una mentalidad mundanal, no podemos estar pasándole paño tibio al pecado, no podemos estar abrazando la avaricia, porque la avaricia no tiene que ver con condición social, es una condición del corazón humano y que todos tenemos que estar batallando con eso. Dentro de grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Eso es ser rico para con Dios. Y dieron más allá, dice Pablo, de sus propias fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste un instrumento de bendición para un hermano necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste un instrumento de bendición para un hermano necesitado? Tú eres de lo que aportas para que el reino de Dios se siga expandiendo. Tú eres de lo que aportas para que tu iglesia local crezca.
¿O tú eres de lo que piensa que la iglesia está para resolverte tus problemas económicos? Porque tú estás de que te ayuden. Que el Señor nos libre de tener ese tipo de mentalidad y a la luz de su palabra veamos que un corazón generoso sigue siendo generoso independientemente de su condición social. Para ti, amigo, amiga que puede estar aquí sin Cristo, un día, como a todo aquel que es cristiano también, la puerta será tocada por la muerte. Y ese día, si no ha venido a Cristo, va a ser demasiado tarde. Imagínate que Dios te dijera: esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche. Yo estoy seguro que correrías a los pies de Cristo a toda velocidad. Pero, como quizás tú no piensas que en la muerte, tú no ponderas este tipo de cosas. Por eso es que la muerte sorprende a muchos. Porque nadie piensa en la muerte. La muerte nos llega en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vas a hacer cuando te enfrentas al tribunal de Dios? Por eso que venir a Cristo no es algo para postergar, es algo urgente, es algo de ahora, porque son oportunidades que Dios da precisamente en su misericordia para que vengan al arrepentimiento. Cristo fue crucificado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Si Dios te dijera, vuelvo a insistir, amigo que está sin Cristo, o amiga que pudiera estar sin Cristo, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿qué harás? Que la palabra predicada no caiga en el vacío y que no salgas de aquí sin venir a Cristo, es mi deseo.